Bueno, volvimos. Cuando decimos breve tanda, es breve. Es breve de verdad. Es breve. Una cancioncita. Es breve Una de de los verdad. chicos de Fonso y las paritarias. Fonso y las paritarias, Sí. que los escuchamos mucho acá en el programa. Mucho. ¿eh? Es nuestra cortina. Es nuestra cortina. También sí. estuvimos escuchando Winona Riders. Winona Riders. Ah, mirá. Sí. Todo Indie Folks está con nosotros. Acompaña a la estratosfera. Me encanta. Nos pero sos- musicalizan las tandas. Le damos muy poca bola. Cuando hablamos al Es aire, verdad. no lo solemos Hay que decir. decirlo. Pero Indie siempre Folks. lo festejan en el chat, además. Somos un programa indie. Sí, ¿no? ¿Qué va a ser? Muy 2019, 18. Muy- Quedamos. Como a contramano de la época, sí, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, decíamos que todavía nos queda la columna de Manu Valenti, que va a hablar un poco de cómo la deuda externa afecta al bolsillo. ¿Qué me contás? Me gusta. Me gusta. Quiero saber gusta. más. ¿Cómo estás, Manu? Venimos hablando del tema. Sí, Venimos venimos tocándolo. tomando. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Manu? Venimos tomando deuda. ¿Te acordás como dijo Agi con... Me hizo acordar porque la deuda es como... Por ahí terminamos en rehabilitación después de esta Después de columna. tanta deuda. Siguiendo Sí. la analogía de Agis. Me quería hablar de esto porque venimos hablando de cosas estructurales, de fondo. Claro. Y me quería venir a compartir con ustedes algunos laburitos que venimos haciendo CIPEX para hablar de cómo en concreto le afecta en el bolsillo al argentino y a la Sí, argentina está y bueno. al laburante. Bajarlo la más deuda a tierra. externa. Sí. Y quería traerlo en perspectiva histórica, porque me parece que además a veces en esta sobreinformación o bueno, estamos viendo todo el día mucha data ensimismado en esta realidad, pensar cómo fue a lo largo de la historia y quería arrancar mostrando el gráfico número 1. Así vamos directo a los datos duros. Sí. Porque me parece que está bueno para acompañar. En este gráfico que les traje para hablar, decir, bueno, pensar desde un poquito antes de la dictadura hasta hoy, ¿no? Que empieza como el gran ciclo económico que hoy estamos viviendo a nivel mundial y local. ¿Cómo es la relación entre los ingresos de los argentinos y la deuda externa? El salario es lo verde Sí, y la deuda lo azul. exacto. ¿Qué Mirá hicimos qué con lindo. los dos datos? Los pusimos en términos reales, es decir, para que puedas comparar cuánto se ganaba en un momento y en el otro y que sea comparable la deuda en dólares en los 70 con el hoy, ¿no? A valor constante. Exactamente, a valor constante. En el 74, que ahí le pusimos numerito, el salario real en el tercer gobierno de Perón, vean dónde estaba, ¿no? Mirá lo que es eso. Plan de estabilización. Qué Digo, belleza. El Plan de pacto estabilización. social, ¿no? Exacto. Hay planes de estabilización y planes de estabilización. Están los que te tiran el ingreso a la miseria y el que los Claro. ponen ahí. Ok. O sea, claro, cuanto más alejadas están las líneas, Las curvas. peor estás, digamos. Claro. En realidad, claro, lo que, Yo soy un poco mala leyendo no, lo gráficos, que- pero... pero está buena la pregunta Está bien. porque ahí lo que muestra es mucho salario alto con baja deuda. 74. Bien. Viene la dictadura, picada, el salario. Mirá cómo... Tremendo. Se viene al tacho. Y empieza a subir la deuda. Y ahí en el 82 miren Malvinas. Ah, claro, Ahí mirá. se cruzan, se tocan. Exactamente. Y ahora vamos a ir a algunos datitos que para comparar todos los periodos, pero primero mirar la peli, ¿viste? Entonces ahí mira, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Porque acá lo importante no es que son correlativas directas, sino es parte de un proceso político, porque Claro. si no también es mentir. Lo importante es acá mirar cómo los gobiernos que se endeudan, ¿por qué afectan el salario a la gente? Porque básicamente hay que pagar intereses de deuda y porque los programas económicos que vienen acompañados en nombre de el superávit fiscal, que es una cosa importante, en nombre de la estabilidad macroeconómica, que te dicen, no, por ahora los salarios no van a subir, porque hay que pagar la deuda, por ahora vamos a recortar la obra pública, porque vamos a hacer esto, vamos a recortar en salud. Entonces acá empieza el gran proceso de desindustrialización, desocupación, y pueden ponerle un segundito otra vez el gráfico, perdón, para mostrar, para pasar rápido, para ir al siguiente punto. Vean, después viene el 89 otra vez, cae el salario fuerte, Sí. otra crisis de alta inflación y endeudamiento, como pasó en el gobierno militar, caen los salarios y después otra vez, consenso de Washington, Recompone. llegamos al 2003, cae otra vez el salario
y pico de deuda, Sí. ¿no? Pico de deuda 2000, Tremendo. claro, 2002, 2003. Exactamente. Y del 2003 al 2015 sube el salario. Sube el salario como nunca en la historia y cae la deuda como nunca en la historia. Mirá ¿Qué vos. pregunta Cuca, Mechi? Yo no lo quería dejar pasar. O sea, la suba del salario, esa es la suba del salario equiparable a la suba del salario que hubo en el 83. Pero qué bien 84. entre el 2013 y Claro. el 2015. Es todo en términos reales. Sí, sí, sí. Es todo comparable. Súper sutil ella. La Cuca pregunta, correcta, porque es verdad. Fue el periodo de mayor desendeudamiento combinado con el mayor nivel de incremento del salario. ¿Por qué? Claro. Porque cuando vos no tenés ni condicionamientos del FMI, vamos a ver cuándo fueron los importantes préstamos. 58. La Eh, Libertadora. Exactamente. 83, el primer préstamo importante, porque básicamente, ¿para qué se prestó la plata? Igual que fue en el 99, para pagar la salida De los privados. de los privados. Porque el endeudamiento público, que es lo que está ahí, se sumó al endeudamiento privado, el endeudamiento de las empresas en los 70, el 50% de la deuda pública era de empresas, entre ellas YPF, y si llegamos muestro algo, y el último gran proceso de endeudamiento con Macri en el 2019, y con el rescate del FMI con el préstamo más grande de la historia del organismo. Mm. ¿A qué vino aparejado? Dijeron, bueno, vamos a tener que pagar la deuda, vamos a enfriar la economía, le dicen, bueno, entonces caen salarios, tarifazo, la historia conocida. Y podemos pasar a la número 2, que hizo como un cuadro resumen para mostrarlo, claro, para mostrar algunos datos de cómo fue cada proceso respecto al comportamiento del salario, la deuda y la desocupación. Mm. Claro, que en Argentina siempre es un factor bastante determinante, ¿no? Sí. La desocupación, Sobre todo, la bueno, calidad del empleo también. En los 90 fue, ¿no? El gran Sí. problema. Sí, claro. Cambiaste Sobre todo en los últimos 40, 50 años, ¿no? hiperinflación por hiperdesocupación. Ujú, totalmente. Exactamente. Lo Ahí tenemos, ¿no? estaba recién, ahí vean cómo aumentó en términos reales la deuda externa, el salario y la desocupación en cada periodo. Mirá, la época de menemista, 7.4 de desocupación, muchísimo. Claro. Sí. O sea, lo que pasó es el proceso que estamos viviendo ahora. Los que tienen paritaria, que son los que se mide el salario real, por ahí pierden, y algunos pierden más, otros menos, pero más o menos se equilibra. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber mucha desocupación, mucha mano de obra barata, se empieza a hacer una sociedad mucho más desigual, donde el pizza con champán era para unos y todo lo demás la veían con la ñata contra el vidrio, ¿no? Claro, sí, sí. Pero también me imagino, bueno, claro, sería interesante cuando ya haya datos de este periodo, que imagino que tal vez la desocupación no es tanta, pero el salario real está totalmente abajo. Digo, el problema no es tanto el desempleo, sino qué empleo estás dando y cómo podés vivir de tu salario. Me parece que ahí hay... Pero creo que es un problema global también. Sí, acá están pasando las dos cosas ahora. Estamos llegando a 2 dígitos de desocupación, caída del salario real, paritarias todas muy polarizadas, Sí. donde son pocos los que están llegando a la inflación, y después todo el mundo de los que hacen Rappi, Uber, Changa y demás están en la lona. O sea, 40% de caída del salario real ahora. Y en definitiva, ¿qué muestra esto? ¿Para qué quise traer esto? Porque la deuda es el principal instrumento de lo que llamé acá de la dictadura del capital para disciplinar la economía y las sociedades. Porque cuando vos tenés deuda arriba de la cabeza, cuando todo el país le debe, todo se tiene que acomodar a pagarle al acreedor externo. Mm. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Y empezó todo con fuerza en la dictadura, 248% aumentó la deuda en el periodo de la dictadura. ¿Eso era fondo monetario también o solamente privado? No, eso no era Fondo Monetario. En el principio de Alfonsines, que Por eso, viene el vos dijiste préstamo 83. del FMI, pero en el gobierno de Macri, que aumenta un 82% la deuda externa, es en gran parte con el FMI. Claro. Sí, sí, claro, cómo olvidarlo. Que fue de lo último que hizo. El regalito que nos Sí, dejó al sí, final. Y acá son los dos modelos que están en disputa, porque para mí el falso debate es si es capitalismo sí o capitalismo no, Mm. porque este modelo de financiarización, autoritarismo y de endeudamiento
del Estado nacional, de las provincias, de las empresas y la gente está enfrentado con el modelo de democracia social, Sí. de capitalismo con asociación público-privada, de desendeudamiento y desarrollo científico-tecnológico. Estos son los dos modelos que están enfrentados, no es comunismo versus Sí, capitalismo, sí, porque sí, esto sí. de capitalismo no tiene nada. ¿Y cómo derrama, esto te pregunto, Manu, cómo derrama este endeudamiento macro en el bolsillo de cada uno de los consumidores, ciudadanos, trabajadores? ¿Hay una diferencia entre lo que pasa hoy con lo que pasaba, por ejemplo, en los 90? Bueno, eso está muy buena esa pregunta porque hoy lo que está pasando es que podemos mostrar la relación deuda-PBI, que es la que sigue, que es la número 3, que acá lo que podemos ver, para ir al punto que vos Ujú, planteabas, sí, sí. era, en el 2004 vemos que hay un alto nivel de deuda externa, que es la verdecita Sí. sería, y la otra con privados. Esas dos son la deuda externa. Una es con privados y el otro con el FMI, para ponerlo fácil. Mm. Cae durante 2003-2015, vuelve a subir con Macri, por la devaluación se va de fines del 2023, eso aumenta mucho y ahora estamos en alto nivel de endeudamiento que lo va a mostrar. ¿En qué afecta eso? Sí. En que justamente lo que decía antes es una economía que debe mucha plata en todos sus niveles, donde vos terminás ajustando es donde te determina que vas a pagar. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos recortás en gastos de hospitales, cuando recortás en rutas, cuando recortás en salario público, cuando decís voy a ponerle un tope a las paritarias para enfriar la economía, así hay menos importaciones. ¿Eso para qué es? Para que haya más dólares para poder pagar la deuda externa, en Claro. definitiva. Para mí ese está bueno pensarlo como, no sé, le debes plata a tu tío. Volvemos al videíto. Claro, le debes plata a tu tío y Se tu, la de pedís tu a tu tío abuelo. yéndote de vacaciones, te vas un mes a Europa y tu tío te dice, ¿qué estás haciendo, flaco? ¿Querés cambiar el auto? Y te dice, no, querido, eso me lo tengo que dar a mí. O sea, es Exactamente. una buena analogía para interpretarlo. Sí, o... Perdón la simpleza de mi análisis. No, pero y es tus lo gráficos. importante. Te diría es más el usurero también, ¿viste? Y un poco. O lo Sí. que pasa ahora de la gente que le está pidiendo prestado ya ni siquiera al usurero, sino a los narcos. Claro. Digo, en el sentido del poder de daño que tienen y los costos que te hacen pagar si no pagas. Es decir, Argentina vivió en el 2014 una extorsión tremenda que por querer renegociar soberanamente la deuda bajo criterios justos fue extorsionado por unos pequeños tenedores de bonos o Ujú. como lo está haciendo ahora extorsionada por el juicio por YPF. Eso es interesante también, ¿no? De analizar ahí qué se juega en cuanto a soberanía energética para el país, todo el Ujú. tema judicial, legal, es bastante complejo. Sí, porque lo que te hacen es, por ejemplo, yo pienso un paralelismo de YPF con lo que fue el caso de los holdouts en 2014-15. Todo indicaría que van a obligar a YPF a endeudarse vía obligaciones negociables, algún tipo de negociación, para después pagarle. Entonces, condicionar la productividad de la empresa para Mm. pagar deuda en base a un juicio que se Claro. hace en otro país y que pone a la Argentina como si fuera un privado y en un estado soberano que tomó una decisión sobre su propio territorio. Totalmente, totalmente. Inclusive tengo el dato de la deuda de YPF, si quieren lo muestro, Sí. es la número 9, si no me equivoco. 8-9, que es la deuda de YPF. O sea, a lo largo de los años, ¿cuán endeudado estaba YPF como empresa argentina? Sí, Exacto. Ahí va. este gráfico lo hicimos nosotros, no está en ningún otro lado. En la dictadura vean lo que hicieron con YPF, que la endeudaron para quebrarla y después malvenderla. Mm, Lo mismo que pasó hasta el año 1998, luego de la privatización. Lo que hicieron luego los españoles entre 2008 y 2011. Allá Lo- con los Eskenazi adentro. Repsol, Exactamente, con Repsol, para llevarse, se endeudaban para llevarse la ganancia. sí, para repartir dividendos. Luego con Macri en el 2016 el mismo proceso. ujú. Y ahora con Milei, otra vez vean en el primer trimestre de 2025 otro aumento importante de endeudamiento. Más de 1.500 millones de dólares ya endeudaron a la empresa. Claro. Dio pérdida. Hay un tema muy técnico que es cuando Argentina, corregime Manu si me equivoco, pero cuando el país, el Estado, el Tesoro Nacional quiere endeudarse para tener financiamiento para, no sé, hacer una obra, hacer un puente, que eso sería lo ideal, Ujú. y en vez de para fugar guita, pero bueno, es otra discusión,
coloca un bono. Una empresa pública coloca una obligación negociable, que es como el equivalente. Exactamente. Entonces, las obligaciones negociadas de YPF fueron una forma de acumular reservas el año pasado para el gobierno Ujú. para financiar el tipo de cambio bajo Sí, y la desinflación acelerada. totalmente. Si quieren mostramos el gráfico 7 que tiene ese dato, que es lo que están haciendo ahora igual que en los 70, porque eso es lo que quiero mostrar. Ajá, ok. Como endeudaron YPF en los 70, la están endeudando ahora y también están endeudando a las empresas privadas. O sea, con el fin de un poco romperla desde adentro y después decir, ves que está bien privatizarla. Exactamente. Es un gráfico de las obligaciones negociables que es la número 6 o número 7, Sí. que Argentina tomó más de 10.000 millones de dólares de obligaciones negociables las empresas privadas, que es un instrumento que está ¿Esto muy bien ahora? en el 2024. Ah, Y en es, el- un instrumento, es una forma de financiarte para invertir. Totalmente Entonces, legítima. Después producir más y repagar tu deuda y haber alcanzado otra escala. ¿No? El legítima, tema es- pero irresponsable, digamos. Eso es lo que está pasando ahora. Que vos decís, más de 120 empresas tomaron deuda el año pasado, más del doble de lo que se venía pasando año a año. Y hoy ya 5 empresas tuvieron que renegociar sus obligaciones negociables. ¿Sabemos cuáles son? Sí, entre ellas están 2 generadoras de electricidad, una productora de hidrocarburos y 2 empresas más. Mm. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cómo sostienen este modelo. Que vos decís, ¿de dónde sacan los dólares? De deuda pública. Las provincias, Córdoba y Santa Fe ya tomaron deuda, porque no tienen para obra pública. Claro. Las empresas, más de 10.000 millones el año pasado, más de 3.000 millones este año. Récord de endeudamiento de las familias y demora. Mm. O sea, ya empiezan a dejar de pagar. Ya las familias empiezan a dejar de pagar, las empresas empiezan a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque para pagar la deuda externa, este año, en este primer cuatrimestre, tuvimos récord de pago de intereses de deuda pública y privada, Mm. igual que de viajes, igual que de importaciones. Entonces, ¿qué está empezando a pasar? La gente no tiene un mango en el bolsillo, el Estado recorta gastos totalmente necesarios. Y pide Claro. préstamos para Pide- poder consumir. Exactamente, la gente pide préstamos para consumir, las empresas piden préstamos para consumir. Entonces, en esta podríamos decir plata dulce de dólares del blanqueo que se generó el año pasado, que las empresas tomaron plata. Este era el punto principal de a lo que quería venir a traerles hoy. No es la primera vez que pasa en la historia esto que estamos viendo hoy. Mm. Sí, como que no lo siento sostenible en ninguna escala, o sea, ni en una escala macro, ni en una escala micro, ¿no? ¿Cuánto tiempo podés, que es lo que siempre charlamos acá, de hasta dónde se puede estirar esta estrategia? Bueno, eso, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede tensar la cuerda? En general suelen ser los shocks externos los que te suelen poner el límite. O cuando hay un informe tipo JP Morgan la semana pasada, cuando dice, Sí. che, ya es momento de salir de Argentina. Como La ya salida la es hicimos, César. hay que salir. Lo loco es que no pasó a mayores. Por ahora no. Por suerte. Por ahora no, pero también porque algo que decía acá Facu hace un rato, socialmente todavía, que es cuando se empieza a hacer pánico y la corrida empieza a permear, creo que como en todos los estratos sociales, lo que pasa es que el dólar está tocando un nivel que tocó con Massa incluso en 2023. Entonces todavía no se ve, no es que tocó 1.600 el dólar oficial o el dólar pare, lo que hay es cuando me parece que el cimbronazo se generaliza. Mm. Como una opinión, pero... Es que total, porque para mí, ¿sabes en qué lo ves? Vos ves que hay mínimos consumos de leche, cae el consumo de carne Sí, vacuna ese y dato se es va, tremendo. suplanta por otros tipos de carne que son más baratas, que eso es lo que termina pasando. Récord en mora, récord de gente en la calle. Sí, Digo, el aumento exponencial de gente que uno ve en la calle, de desalojos, de empresas que pasan a pagar el aguinaldo en cuotas. sí. Ujú. Nunca se vieron tantas empresas juntas que defoltearan o patearan los vencimientos. Y acá también una pregunta, ¿no?, que me hago, como pasó en su momento, que fue famoso, que se estatizó la deuda de los privados que no podían pagar, ¿se acuerdan? Sí, 82. Vieron que se supo hace poco que parte de las obligaciones negociables de una empresa que defolteó las compró el Banco Nación, del cual la empresa que colocó los bonos es hijo de uno de los directivos del Banco Nación. Mm. Entonces, hay acreedores oficiales, banca pública, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que compran estas obligaciones negociables. Para darle un rescate a las empresas privadas que quiebran. Entonces, si hay problemas con esto, ¿cómo se va a resolver? Digo, ¿quién se va a hacer cargo? Porque estas preguntas ya hay que empezar a hacérselas, porque una cosa es una, ya 5 no es casualidad. Ujú.
No estamos hablando de que va a quebrar el sistema, digo, pero uno ve claramente que hay una insostenibilidad, porque ves, Ujú. dije 10.000 millones. El récord anterior fue Macri con 5.000 millones en un año de emisión de obligaciones negociables, con 50 empresas, ahora más de 120. Entonces, cuando uno ve lo macro, que es lo que decía antes, y uno va a la familia, va a las empresas, cierre más de 10.000 empresas, va a las importaciones, que todo el mundo empieza a importar porque no les es redituable producir acá. Vas a que las empresas toman deuda pensando en un panorama que no les surte efecto, porque en definitiva este modelo solo funciona con deuda y extractivismo, o sea, porque es lo único que anda. Ujú. Hoy vemos que YPF anunció, hablando de toma de deuda, una toma de deuda para construir el oleoducto Vaca Muerta Sur. Van a pagar más tasa de interés que lo que se paga por las obligaciones negociables de acá con bancos extranjeros. Ujú. O sea, un compromiso con banca extranjera para tomar deuda otra vez, para hacer infraestructura nacional que podríamos haber hecho acá. Ay, Entonces Dios. ahí es donde vos discutís soberanía. Porque después cuando vas al precio de la nafta, aumentó 286% en un año. Entonces, ¿cuál fue el beneficio para la gente de este modelo de YPF? Sí, sí. ¿No? O sea, ¿cuál es el beneficio para la sociedad de este modelo económico? Ujú. ¿No? Ese es mi punto. Ujú. No es que no se puede usar deuda, que no se puede buscar financiamiento, sino cómo se hace y para qué. La verdad que esta no la terminé tan optimista. No, bueno, compensó. De Se todo. No compensa. no la terminé tan feliz, pero clarísimo, como siempre, Manu. La verdad que es una cantidad de información abismal. Pero bueno, qué sé yo. Es una de cal y una de arena. Eso te iba a decir. Hay que, Una cal y una hay arena. que balancear y yo creo que la realidad está más cerca de este lado. Pero bueno, qué sé yo. No, Depende es que cómo lo se vamos a veas. salir, Vamos a de- salir, vamos a salir, vamos a salir. Ahí, alegría, alegría, alegría. Bueno, gracias Manu por venir, como siempre. Y Gracias, Manu. nosotros nos vamos a una muy breve tanda, pero quédense porque quedan los últimos minutos de Zona de Giro.